Nos encontramos en el día lunes de Parashat Re'eh, Tav Shin Pei Dalet. En esta parashá se dice un tema muy interesante, el cual para mí fue una novedad muy grande. El encontrar esta explicación al pasuk. ¿Cómo comienza la parashá? Escuchen bien el texto porque vamos a decir una explicación según el Rems. La parashá comienza así, dice así. Re'e anoji noten lifnechem ayom braja uklala. Vea, yo doy frente a ustedes hoy bendición y maldición. Esta braja, la bendición, asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, lo cual será, escuchen, las mitzvot, los mandamientos de Hashem su Dios, Asher Anoji Metzave Etchem Ayom, las cuales yo ordeno a ustedes hoy. Ve haklala y la maldición. Im no tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, si no escucharan las mitzvot, los mandamientos de Hashem su Dios, vesartem min haderech, y se apartarán del camino, Asher Anoji Metzave Etchem Ayom, el cual yo les ordeno a ustedes hoy. La lejat acharei Elohim acherim, andar tras dioses extraños, asher lo yedatem, los cuales ustedes no conocen. Súper, súper interesante este paso, que hay muchas explicaciones aquí que podemos dar, pero vamos a enfocarnos en el remes. El remes aquí de Anoji, remes es alegoría. Anoji viene a darnos a nosotros la alegoría de la primera dibra, el primer estatuto de los 10 estatutos, porque mucha gente dice los 10 mandamientos, no, hay 613 mandamientos, 613 preceptos, pero en las Lujot se escribieron 10 y el primer estatuto que se menciona en las Lujot es Anoji Hashem Elokeja Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Yo soy Hashem, tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Anoji. Se emplea la palabra Anoji. Esta mitzvah se traduce como la mitzvah de la emuná. Hay que tener emuná en Hashem. Esa es la mitzvah, emuná en Hashem. Perfecto. Entonces dice, Re'e Anoji. Vea que Anoji, la emuná, sí, la emuná, no ten lifnechem, da enfrente de ustedes Ayom, braja o klala. Hoy, bendición o maldición. Hoy es como el concepto, alegóricamente hablando, dice Ayom im mitzotai tishmeu. Hoy, si mis mitzvot escucharon. O sea, cada día es una posibilidad. Como le dijo Eliyahu Naví a Rabbi Yoshua ben Levi cuando llegaba Mashiach. Entonces le dijo Ayom, hoy. Y no llegó. Otra vez, Ayom no llegó. ¿Qué significa Ayom? Hoy, si mi te escucharon, entonces Mashiach llegaría. Entonces, hoy está cada día. El concepto de hoy no es un tema textual que sea solamente hoy y no mañana, sino que cada día se puede considerar hoy. Y es interesante, esto es alegóricamente hablando, pero hay naciones que han entendido esto como una explicación para la palabra hoy. Hoy, si no se menciona una fecha hoy o mañana, entonces es infinito, porque hoy es ahorita, dentro de una hora sigue siendo hoy, y dentro de unas horas va a seguir siendo hoy. En cada momento que pasa va a seguir siendo hoy, cada segundo que pasa sigue siendo hoy. El concepto de hoy es continuo, igual mañana, es continuo. Entonces, vemos, esto lo digo porque así lo mencionan los japoneses y los chinos en un tema de ellos. Lo escuché por ahí, no tiene nada que ver que lo haya estudiado, pero nosotros lo vemos en la Torah, no ocupamos ciencias o inteligencias o sabidurías ajenas a la de la Torah. Y el tema va
Entonces, el que este pasuk, alegóricamente hablando, sería diciendo lo siguiente: vea que la Noji, la Emuná, da enfrente de ustedes hoy, todos los días, verajá uklala, bendición y maldiciones. ¿Cómo? Dice, etam berajá asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem. La bendición le va a llegar a ustedes porque escuchan a Hashem, su Dios, las mitzvot de Hashem, su Dios, las cuales yo les ordeno a ustedes hoy, las cuales yo les ordeno a ustedes hoy, como dijimos, concepto continuo, hoy, todos los días. Entonces, voy a continuar un poquito para poner el concepto más en contexto. Dice, la clalá, las maldiciones, o la maldición sería, Im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, si no escucharan las mitzvot de Hashem, su Dios. Y entonces se apartarán del camino el cual yo les ordeno a ustedes hoy, andar tras dioses extraños, los cuales ustedes no conocen. Aquí vemos que el concepto de la emuná puede traer bendición y maldición, pero ¿cómo? Me van a decir ustedes a mí, ¿cómo me va a explicar usted a mí y decirme que la emuná puede traer una bendición o una maldición? Pues se los voy a explicar. Interesantísimo. Y esto lo tienen que tener en la mente todos los días de su vida, porque aquí está encerrado un secreto del Yetzer Hara, del Sitra Hara, algo terrible, terrible, y que mucha gente ni siquiera lo ve, no se lo imaginan. La emuná en Hashem no es solamente decir, yo creo que Hashem creó el mundo, sino que es vivir conforme lo que Hashem deseó en la creación del mundo. Nosotros sabemos con claridad que Hashem deseó la Torah. Y por eso la entregó al pueblo de Israel, que fue el único pueblo de todas las naciones que se les ofreció, fue el único pueblo que la aceptó. Entonces nosotros sabemos que la voluntad de Hashem es la Torah. Perfecto. La persona puede interpretar la emuná a su antojo, a su antojo. Y lo voy a explicar con varios ejemplos. Y esto podría llegar a exponer a la persona a pecar. Y si lo expone a pecar, no cumplir los mandamientos de Hashem, entonces él estaría incumpliendo con la Torah y aquí habría una fricción entre lo que es la emuná y los mandamientos de Hashem, porque no pueden ir en contra uno del otro. Entonces, hablemos del tema en sí. Hablemos del tema en sí. ¿Cuál sería una emuná positiva que trae bendición y una emuná negativa? El pasuk lo dice. La bendición que escuchar los mitzvot de Hashem, su Dios. Por medio de la emuná, usted cumple los mitzvot de Hashem, su Dios. Y la maldición, si no escuchara las mitzvot que Hashem, tu Dios, te dio, o sea, las mitzvot que Hashem nos ordenó. Entonces, sería un ejemplo, por poner así práctico, de una persona vive en un lugar que no tiene carne kosher. Entonces, él podría decir, mi emuná es que Hashem Yitbaraj me puso aquí por un motivo. Y ese motivo yo no lo entiendo, pero no es que yo transgreda la Torah, eso es claro. Hashem nunca ha querido que yo transgreda la Torah. Entonces, si no tengo carne y deseo carne, no voy a consumir carne y voy a sacrificar mi deseo de comer carne porque no tengo carne kosher. Y entonces cumplo con las mismas de Hashem. Entonces, eso sería una emuná que trae bendición. Pero, podría llegar la persona a decir lo contrario. Hashem domina el mundo. Él me puso en esta situación, sabe que necesito carne kosher y no me la dio. Entonces, tal vez su voluntad es que coma carne no kosher. Y entonces esa emuná llevó a la persona a literalmente transgredir la Torah y a traerse maldición. Entonces, ustedes van a ver montones de situaciones donde la persona manipula la emuná a su deseo. Y esa manipulación a su deseo es la que genera que haya una transgresión de la Torá y por ende una maldición basado en emuná. Esto es lo más interesante, basado en emuná. Y así hay montones de asuntos en el mundo, que no voy a mencionarlos ahorita, pero aquí el concepto ahora lo vamos a decir con nuestras propias palabras. Hay dos tipos de emunot, hay dos tipos de creencias. Una es 100% Kodesh, santa, otra no es Kodesh, en absoluto. La emuná que me lleva a mí a cumplir con la Torá
es una emuná 100% santa y que trae verajá. Yo no sé qué significa verajá, porque Hashem Yitbaraj sabe mucho más que yo y mi pensamiento es muy limitado. Entonces yo para decir verajá, por poner un ejemplo, yo digo, verajá es tener ahorita $1.000.000. Ok, tiene $1.000.000. Se compra un Ferrari. El Ferrari le aceleró a 200 kilómetros por hora. No, perdió el control y se murió. Eso era bendición. Entonces, no había bendición. Yo no sé qué es el concepto de bendición, pero yo estoy seguro que Hashem sí sabe qué es el concepto de bendición para mí, porque Él todo lo sabe, sabe desde el principio hasta el final, sabe lo que es bueno para mí. Entonces, la emuná, dentro de mi libre albedrío y mi práctica, mi libre pensamiento, me llevaría a mí a cumplir las mismas de Hashem y eso es una bendición. Pero, pero, si no es así, si mi emuná lo que me lleva a mí es a incumplir con la Torah y decir, bueno, no tengo carne kosher, puedo comer carne que no es kosher. No tengo migbe, entonces puedo tener halus shalom, relaciones prohibidas de la Torah con nida. No importa. Eh, Así puedo decir montones de cosas, no voy a alargar más esta clase, pero entonces de este pasuk, de esos pesukim de la parasha, aprendemos que hay una emuna que trae bendición, que es la que nos atrae a nosotros a la práctica de la Torah, y hay una emuna que no trae ninguna bendición, sino todo lo contrario, una maldición, que es aquella emuna que me genera a mí no querer guardar la Torah. Y esto de verdad es súper profundo, porque ustedes van a ver montones de personas, montones, que se acercan al judaísmo, tratan de entender la emuná, y la emuná la manipulan a su gusto, a su gusto. Y esto es terrible, porque hay montones de personas que incluso llegan y ponen la emuná en temas alejados de la Torah. Aquellos son tzadikim, aquellos hacen bien. ¿Cómo decirlo de alguna manera? Yo no estoy en este mundo para juzgar, pero es que lo que yo vea o diga no es juzgar, porque juzga un juez. Yo no soy juez. Entonces lo que yo hago es dar una opinión, y mi opinión no es juzgar. Eso es un problema. No es juzgar. Mi opinión no es nada. Si yo no soy un juez, mi opinión no es absolutamente nada, pero yo tengo que tener una opinión. Yo tengo que tener una opinión de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo no puedo hacerme el tzadik con lo malo, porque al final voy a terminar siendo rasha con lo bueno. Y eso es una frase que se dice en nombre de la Gemara. Yo nunca la he visto, pero sí se menciona por montones de lados. El que es tzadik con el rasha termina siendo rasha con el tzadik. La persona no puede de ninguna manera combinar las cosas. Entonces, es imposible que a mí alguien me diga, por poner un ejemplo, por poner un ejemplo, fulanito que usa barba, que usa peot, que usa señut, que reza todos los días, que guarda Shabbat, que estudia, que come kashrut, que guarda nida, que esto, se equivocó una vez, se enojó, dijo una palabra que no tenía que decir, una frase que no tenía que decir, hizo el sonará, no cuidó sus ojos una vez, lo que sea, es un rasha. Pero fulanito tal que profana Shabbat, que no guarda Torah, que no estudia, que no reza, que no se pone tefilín, que no come kasher, que todo eso, me cae bien porque tiene dinero o porque tiene, eh, no sé, o porque pertenece a cierta comunidad o porque se tomó una foto con cierta persona o por cualquier cosa, él es un tzadik. Es mucho más tzadik que aquel hipócrita, oigan ustedes, aquel hipócrita que anda con barba, guarda Shabbat y todo, y hizo algo equivocado. ¿Me entienden ustedes el concepto? Aquí hay un Yetzer Hara gigante, porque una persona que está luchando por cumplir la Torah, él se puede equivocar, pero el Yetzer Hara lo vuelve a él diferente. Y una persona que no se está equivocando, sino que lo hace con mala intención porque sabe que hay que guardar la Torah, sabe que hay que guardar Shabbat, sabe que hay que guardar Dineda, sabe que hay que rezar, sabe que hay que ponerse tefilín, todo eso lo sabe y aún así no le da la gana cumplirlo. Decimos, pobrecito, esa persona es buena. ¿Por qué? Porque tiene dinero. ¿Por qué? Porque se vive en un ambiente social diferente. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? La emuná nos lleva a nosotros a cumplir la Torah. La emuná nos lleva a nosotros a acercarnos a los mandamientos de Hashem. Es imposible que una emuná me lleve a mí a transgredir la Torah. Es imposible que a mí la emuná me lleve a mí a decir, bueno, es la voluntad de Hashem que aquel profane Shabbat.
Imposible, imposible. Entonces, ¿para qué Hashem dio la Torá? ¿Para qué Hashem dio la Torá? Lo que yo sí entiendo es que Hashem Itbaraj dio libre albedrío. Y entonces, como dio libre albedrío, cada persona puede hacer lo que le dé la gana, literalmente. Está escrito en la Gemara, el que viene a purificarse, lo ayudan en su mano. Y el que viene a purificarse, le abren la puerta. Le abren la puerta, puede hacer. ¿Qué es esta frase? Me dice exactamente lo mismo en dos ocasiones. Uno, que viene a purificarse, lo ayudan. Sus voluntades, los malajim, etcétera, lo ayudan. Al final lo van a ayudar. Y el que no, le abren. Haga lo que quiera. Al final usted va a tomar la decisión. Haga lo que quiera. Shemit Baraj deseó que cada uno tenga libre albedrío. Entonces, el libre albedrío yo no lo puedo combinar. Yo no lo puedo combinar con la voluntad de Hashem. Puedo decir que el libre albedrío fue voluntad de Hashem. Pero llegar a decir después de eso los resultados es voluntad de Hashem es imposible. Hashem Baraj para eso dio libertad. Nadie es un esclavo, nosotros no estamos en una matrix, la gente piensa que estamos en una matrix y no es cierto. Hay conceptos que pueden ser parecidos a lo que ellos mencionan como una matrix, pero no es el mismo concepto. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay una libertad, esta libertad nos da a nosotros una responsabilidad. Entonces, una persona que profana Shabbat, es responsable por profanar Shabbat. Una persona que profana Nidá es responsable por profanar Nidá. Y así cada uno es responsable por lo que hace. Igual aquella persona que es un tzadik en potencia porque está luchando, él es responsable también por sus equivocaciones. Pero es imposible que una persona que está luchándola, yo lo vaya a ver mucho menor a la persona que ni siquiera esfuerzo hace, porque tiene dinero, porque pertenece a un grupo social. Es imposible, es imposible. Y esas emunot que me hacen a mí pensar en que tengo que juzgarlo para bien como si yo fuera un juez, que tengo que ver los lados positivos, pues bueno, si usted quiere aplicar eso, yo se lo acepto, aplíquelo, pero también para el otro, para aquella persona que le cae mal, para aquella persona que a usted no le agrada, aplíquelo también, véale las cosas buenas, como usted dice. Aquí que la emuná, como dice aquí, nos trae a nosotros bendición porque nos apega a nosotros a la Torá, como acabamos de explicar, nos lleva a eso, a guardar la Torah, a guardar los mitzvot. Entonces, si su emuná es tan cierta, usted también podría juzgar para bien, como por ejemplo aquella persona que está luchando y juzgarlo mucho más para bien, con mucha más misericordia y asimismo para los demás o no. A lo mejor es de esas emunot que traen clalot, maldiciones porque da parte de la mitzvot. A quien es una persona que está escrito que sí es como un goy según la halajá y demás, usted lo juzga para bien y con toda la misericordia. Y a la persona que está luchando, que según la halajá no es como un goy, usted ve el detalle que él se equivocó, ella se equivocó, dijo lo que no tenía que decir, hizo algo, cualquier cosa, y es lo peor que existe. Entonces, esto es una enseñanza profundísima. Y nosotros caemos en manos del Yetzer Hará y hacemos lo que el Yetzer Hará quiere. Y tenemos que reconocer que estamos mal. El momento que reconocemos que nos hemos equivocado, entonces a partir de ahí podemos comenzar a cambiar. Pero en el momento que no hemos pensado en esto, es mucho peor. Voy a decir aquí, por ejemplo, las faltas de muna, que una persona escucha algo tan claro como esto y va y le pregunta a su rabino de una forma no directa, no específica, no clara, para ver si el rabino le puede decir de alguna manera que lo que él hace está bien. Él no le dice al rabino, fulanito dijo esta enseñanza así, así, así. Y entonces yo veo que yo estoy haciendo así, 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 así. Y yo veo que esto no va conforme a la enseñanza. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí, de forma textual y puntual, según la halajá, según las enseñanzas de nuestros sabios, según lo que se debe de hacer, ¿está bien o no? Sino que quitan toda la enseñanza y a lo mejor ponen incluso el nombre de la persona para que el rabino diga, no, es que es una madre, o aquella persona no sabe lo que dice, o él no entiende. Y entonces sacan de contexto la pregunta para poder seguir transgrediendo. Entonces, todas esa emuna trae maldición. Todo ese tipo de emuna, que es una emuna falsa, del Sitra Hará, trae maldición. Se dice el nombre del rey de Kots, para aquí terminar. Se dice el nombre del rey de Kots, que una vez llegó una persona y le dijo, Rebe, hay un ladrón en la ciudad, en una ciudad totalmente de judíos. Dice, no, sí, esto es imposible. Dice, Rebe, pero es que lo vimos. Sí, imposible. Rebe, ¿para qué vamos a mentir? Lo vimos. Sucedió. No puede ser, no pasó. Llegaron, trajeron a la persona y demás, aquí está, con pruebas y demás. No,
pero Rabino, él robó, ¿no? Entonces, ¿cómo me va a decir? Dice, vea, le voy a explicar qué es lo que pasa. Esta persona robó de forma equivocada. ¿Por qué? Porque él no quería robar. Le voy a explicar por qué. Porque él es una persona judía. Y los judíos estuvieron todos en el Har Sinai y escucharon toda la Torah, aparte de los 10 estatutos, toda la Torah, y hay una parte en la Torah, porque no robarás de los 10 estatutos, no es robar cosas materiales, pero sí en Parashat Mishpatim se habla sobre los hurtos y demás. Él escuchó toda la Torah y entendió que no se puede robar. Entonces, ¿qué pasa? Que él ahorita está robando por error. Él no robó. Litzerará lo hizo robar, pero no es él. Su esencia no es lo que está pasando aquí. Dice, pero bueno, si usted me dice esto, la lógica es que si él escuchó y todavía entiende, porque él roba, ya lo escuchó, ¿sabe? Porque Litzerará se lo cambia. ¿Cómo se lo cambia? Se le cambia la lectura y le dice, en vez de decir, no robarás, dice, no robarás. ¿Sí? No, coma, robarás. O sea, sí robarás. Se dijo lo mismo, nada más se puso una coma. Lo mismo es con esas emunot que las personas tienen, emunot falsas, que un pronto a otro dice, no, fulanito sí hacía asá. Ah, eso sí se puede con fulanito, sí se puede, con menganito no se puede. Juzgar mal para aquella persona que lucha es perfecto, es un deporte. Aquel que no lucha, pero tiene plata, aquel que no lucha, no guarda señut, no guarda sham, pero ha dado un 0,0000000% de su riqueza, o sea, equivalente para esta persona que tiene tanto dinero, podrían ser 1.000, 2.000 dólares, y para aquella persona que no tiene tanto dinero, podría ser 5 centavos de dólar. Hicieron lo mismo, pero esta persona, como él dio una cantidad de 1.000, yo digo, wow, pero no guarda señor, no guarda ni nada, no guarda Shabbat, no guarda nada. Pero wow, aquel que dio lo que pudo, un rasha, un mentiroso, no sirve para nada. Ustedes entienden el concepto, lo que quiero decir. Entonces, Bezrat Hashem, una de las cosas que tenemos que buscar es acercarnos a Hashem. Estamos ahorita cercanos a Hodesh Elul y además a Rosh Hashanah, a Yom Kippur y las Hagim. ¿Cómo hacemos para acercarnos a Hashem? Aquí la parasha nos dice a nosotros. Queremos bendición. Tenemos que agarrar la emuná de forma correcta que nos ayude a guardar la Torah. Para Shata Shavua. Si no, entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Besat Hashem, espero que esta enseñanza les sirva. A mí me sirvió un montón, me cambió la vida el momento que la escuché y por eso se las entrego a ustedes ahorita. Besat Hashem, ojalá podamos aplicarlo y podamos ver con claridad qué es una muna que nos atrae al servicio de la Torah y qué es una muna que nos aleja del servicio de la Torah, tanto para las mitzvot que tienen que ver con la persona y su compañero, o las mitzvot que tienen que ver la persona y Hashem Yitbaraj. Hasta luego.